hablando, informando en este espacio, en este estudio de La Octava. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe la periodista María Idalia Gómez. En particular, María Idalia Gómez es editora en jefe del periódico Eje Central, pero en particular me ha llamado la atención la portada de este número reciente de Eje Central, donde se habla de que crece la DEA en México. Eso ha dicho esta publicación, crece la DEA en México. Sus campos de batalla se localizan en 9 estados, dice este reportaje, y señala que 12 de esos estados están en guerra. Por eso me parece que es muy importante la presencia hoy aquí en el estudio de María Idalia Gómez. María Idalia, bienvenida. Muchas gracias, Julio, Al por contrario, estar aquí. María Idalia, pues leo tu reportaje y bueno, pues está con un contexto histórico de que Claro. ni es nuevo que la DEA esté No. metiendo no solo la nariz, sino la cara y el cuerpo entero en México, pero ahora dices que crece la presencia de la DEA en México. ¿Nos puedes explicar un poco de este diagnóstico, María Idalia? Tú recordarás que en estos momentos más tensos de México con el caso Camarena, es cuando se queda muy claro y en evidencia la presencia de las agencias norteamericanas. Lo sabíamos antes, lo intuíamos, pero nunca se habían llevado del territorio a un mexicano para ser enjuiciado en Estados Unidos. En ese momento, en esas épocas, fue la única vez que se conocieron el número de oficinas que había de la DEA aquí. Estábamos hablando en ese entonces de 6, 7 oficinas. Estamos hablando de a principios de los 90, finales de los 80. Y lo que vemos ahora, a partir de un informe de inteligencia de la propia agencia, es que han colocado 11 oficinas en México con más de 100 agentes, la mayoría de investigación y de inteligencia. Y eso no considera a los agentes que están, digamos, de intercambio o de investigaciones especiales o encubiertos, lo cual podría aumentar en un 20, 30, 50% más de lo que ahí mencionamos a partir de los informes que ellos reportan de manera formal y oficial a su gobierno. ¿Qué es el contexto en lo que va creciendo? Nosotros comparamos un mapa que tuvimos hace algún tiempo también acceso, en 2015, que lo elabora la DEA, sobre el mapa, cómo estaba el territorio mexicano para ellos, su visión, a partir de su información sobre los cárteles del narcotráfico, que es su principal interés o era su principal interés. Y la modificación al 2018, 3 años después, de un nuevo mapa, en donde nos marca un territorio de guerra. A partir de esos informes que vimos hoy, ¿qué vemos? Uno, el crecimiento exponencial de los agentes en México, a diferencia de estos 20 años atrás, casi 30, y cómo visualizan el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional porque lo consideran un territorio en guerra y por tanto justifican la estancia de mayor número de agentes que estén al pendiente, no solo de investigaciones, de información, sino en contacto con México. Es por eso que se da un crecimiento en lo que ellos están visualizando como algo de gran interés, de particular interés, que se conecta con Centroamérica. En Centroamérica también crecieron las oficinas, allá hay como alrededor de 58 agentes, también de investigación y en cada uno de los países. Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, incluso Panamá, pero obviamente es la mitad de los agentes del territorio. Pero se juntan, ¿por qué? Porque también hacen una ruta del narcotráfico y todo se está concentrando hacia el Pacífico. Y por ello también lo que ellos visualizan es los cárteles más poderosos hoy en día son los mexicanos y son 2 en particular, Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es, digamos, que todo el informe y todo lo que justifica el que no solo la DEA haya crecido en los últimos 3 años, 5 años a partir de esta lectura, sino que lo que va a justificar su mayor crecimiento y el mayor otorgamiento de recursos hacia la agencia que ve en el extranjero todos los temas de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico. María Idalia Gómez, editora en jefe del periódico Eje Central, estamos hablando sobre este reportaje de que crece la presencia de la DEA en México. ¿Qué hace normalmente un agente de la DEA? Todo este incremento que ha habido, ¿qué hacen normalmente? Recopilan información de los diarios, se entrevistan con gente, se infiltran, se disfrazan de vendedor. ¿Qué hace normalmente un agente de la DEA?
Hay desde aquellos que son los que tienen el contacto formal con las diferentes oficinas de seguridad del país, sean locales, municipales, incluso estatales y federales. Identificables esos, con su Sí. nombre y apellido, que están expresamente como enlace. Exacto, y que incluso sostienen relaciones muy comunes de alimentos, de comidas, de estar intercambiando comentarios, información incluso de manera formal, peticiones sobre cualquier solicitud. Los otros, hay otros, y muchos de ellos son chicanos generalmente, son de origen mexicano, porque tienen los rasgos mexicanos, porque son los que están en la calle haciéndose amigos de grupos, desde pandilleros, grupos del crimen organizado, desde gente de la policía ministerial, a nivel de comandantes, a nivel de gente de piso, de incluso policías viales. Lo que pudiéramos no pensar, ellos lo hacen. Ellos se acercan no como agentes necesariamente, a veces sí, a veces no, dependiendo de la cobertura que necesiten, y se acercan ¿para qué? Para saber cómo está el terreno, cuál es el nivel de seguridad, qué es lo que está pasando respecto al tipo de drogas, respecto al tipo de intereses, al tipo de grupos, corrupción. Les interesa mucho la corrupción que exista entre oficinas públicas y crimen organizado. Y hay otros más que se logran involucrar como agentes encubiertos en las organizaciones criminales y que están dentro de esos grupos, no solo en México, en el mundo entero, ¿no? En Latinoamérica también. Es decir, ese es un papel todavía mucho más fuerte, porque ellos los que están buscando, sus investigaciones son de 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, en donde tratan de descifrar no solo la ruta, no solo el tipo de droga, no solo las conexiones, sino la forma de distribución, de venta, de lavado de dinero. Y ya cuando dan a conocer una investigación, que la dan a conocer en Estados Unidos generalmente, son las grandes operaciones. A veces las comparten con los países, muy generalmente con Colombia, que siempre es su aliado, a veces con México, y entonces hacen operaciones conjuntas en Estados Unidos y en otros países, los que estén involucrados, para hacer la conexión y detener la mayor cantidad de personas, frenar los activos, hacer incautaciones, etcétera. Y por eso vemos esas grandes operaciones, esas grandes acusaciones, incluso hacen las solicitudes de extradición a través del Departamento de Justicia. Es toda un engranaje de investigación, de inteligencia y de operaciones en campo muy importante. A veces lo realizan con otras agencias como la CIA, como el FBI, o incluso con el Border Patrol, otras veces no, dependiendo la dimensión. También no atienden solamente drogas, también ven tráfico de armas, tráfico de indocumentados, una serie de delitos que son de su interés. En este momento, su principal interés es combatir a las drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, que es un tema de seguridad interior muy importante para Estados Unidos por la gravedad de lo que están viviendo. Pero también ven un problema por la belicosidad de los grupos criminales mexicanos. Dime una cosa, por favor, María Idalia Gómez, con tu experiencia en este asunto, en estos temas. ¿Es un mito o es realidad que en ocasiones agentes de la DEA han participado encubiertos o incluso como directores de operaciones de captura de grandes objetivos del narcotráfico? Es total y absolutamente real. Lo han hecho, y no solo lo han hecho... Hablo en México, desde luego. En México, en territorio mexicano. Los dos grandes ejemplos que tenemos son las dos capturas de Joaquín Guzmán Loera. Había agentes norteamericanos y una de las pruebas de ello fue aquella foto en la primera captura donde sale Joaquín Guzmán Loera detenido y sale en el New York Times publicada esa foto. ¿Qué era esa foto? Una prueba de vida sobre Guzmán Loera. Es decir, temían los agentes que estaban ahí en terreno que se le ayudara a escapar o se le matara por los niveles de complicidad para que no hablara. Entonces mandan la foto, se publica en Estados Unidos como una prueba de que ya fue detenido y que no le puede pasar nada porque está en poder del gobierno mexicano. Lo hicieron en la segunda vez. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología, porque tienen la información y porque no confían plenamente en las oficinas mexicanas. En el tiempo de Felipe Calderón es cuando más se dio esta participación. De hecho, se ponían hasta uniforme. No tenía la bandera, no tenía los escudos, pero sí el uniforme de fuerzas federales mexicanas, a veces Policía Federal, a veces de la Armada, incluso lo llegaron a hacer. Pero, y a veces lo hacían como civiles, digamos, con equipo de campo, pero civiles, no con algún uniforme. Y también lo llegaron a hacer en la época de Enrique Peña Nieto, particularmente con el tema de Joaquín Guzmán Loera.
Donde más se frenó su operación fue con Ernesto Zedillo. Es donde más se frenó la operación en territorio con Ernesto Zedillo y había muchísima colaboración de intercambio de información. Se da, y hoy día, y a finales de, a finales de Peña Nieto, como se cancela y se desconfía tanto, y hoy día también existe eso, sus operaciones, por lo que estamos viendo, las están llevando solo ellos. No están compartiendo totalmente la información, aunque sí dieron la ubicación de lo que ocurrió hace unos días en el Culiacanazo, que se le conoció, en el intento de detención de Ovidio Guzmán. A eso iba un poco, María Idalia, agradeciéndote toda esta oportunidad de platicar contigo, pero la realidad política hoy es muy peculiar. Hay un discurso nacionalista, hay un presidente de la República que pareciera estar dispuesto a frenar esa injerencia histórica de organismos de inteligencia de Estados Unidos en operaciones y en la actividad en México relacionada con crimen organizado y todas estas variables que hemos comentado. Pero al mismo tiempo, México ha aceptado fungir como virtual muro de contención militar respecto a los migrantes, es decir, está en la lógica de lo mismo que plantea Estados Unidos. Y ahora que hay este ofrecimiento de esta manzana envenenada de Donald Trump de ayudar para hacer la guerra contra los narcos, te pregunto, en los hechos, sí hay esa separación, hay una entendimientos en lo más discreto. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en esa relación México-Estados Unidos en este tema? La percepción que existe, porque no te podría hablar de certezas en este momento, creo que son 8 meses, 9 meses de realmente empezar a intercambiar, no desde diciembre comenzaron estos acercamientos. Hay todavía desconfianza, se están reacomodando los grupos que antes brindaban apoyo directo, como era el de la Marina, que es altamente certificado por Estados Unidos y además altamente confiable para Estados Unidos, y se están buscando otros canales. Yo creo que es muy claro lo que pasa y lo que debe pasar. No es imposible no contar con el apoyo y con la participación de estos grupos de agencias extranjeras que poseen información valiosa y que pueden ayudar a desmantelar una serie de operaciones que hay en México sobre laboratorios, sobre erradicación, sobre una serie de trasiego de China del fentanilo. Desde Colombia hay una sobreproducción de cocaína, en fin, es indispensable. Creo que el secreto es hasta dónde pones e impones esos límites sobre la operación de estas agencias. Y es mejor tener ese límite y ese control de intercambio de información y de cómo operan, que tener estas operaciones. Recordemos esta escena en donde casi son asesinados 2 agentes, uno de la DEA y del FBI, porque estaban haciendo investigaciones sobre Ociel Cárdenas allá en Reynosa, Tamaulipas. Los detectan y prácticamente casi los matan. Eso ocurrió en la época que era el procurador Jorge Madrazo. Es un escándalo internacional lo que hace Estados Unidos, pero ni siquiera México sabía que ellos estaban operando así. Entonces, es mejor tener la información, hacer colaboraciones, no permitir operaciones como ellos quieran, sino limitar sus operaciones y que vayan encaminadas a romper esas estructuras de manera integral. Lavado de dinero, activos en todos los sentidos, erradicación y demás. Esa es la realidad y no vamos a poder quitarla. Así están las cosas. Sí. María Idalia Gómez, editora en jefe del periódico Eje Central. Agradezco mucho tu presencia, tus palabras, tu conocimiento y que las compartas con nosotros.